Buenas tardes, ¿cómo está? Bien, vamos a continuar con la serie que estamos llevando acerca de la vida de Jesús y sus milagros, ¿verdad? Y quiero que vaya conmigo, por favor, si va abriendo su Biblia, en el capítulo 7, por favor, de el Evangelio de Mateo, capítulo 7, por favor. Y antes de leer, déjeme decirle algo. Mateo capítulo 7, por favor, ábralo. Ahí téngalo abierto y ahí vamos a leer una porción de la Biblia. Y esta parábola, vamos a leer la parábola de los dos cimientos, ¿verdad? Esta parábola forma la conclusión, ¿verdad?, del gran sermón del monte que Jesús dio. Y bueno, usted sabe que comprenden los capítulos 5, 6 y 7 del Evangelio de Mateo. Y es como un broche, ¿verdad?, de oro, ¿verdad?, de una gran enseñanza. Y aquí Jesús está desafiando a todos los cristianos, ¿verdad?, a todos los oyentes, a poner en práctica lo que ha enseñado. Y esta parábola destaca la importancia de la obediencia y las consecuencias de la desobediencia. Y vaya conmigo al verso 24, por favor. Dice, cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y golpearon contra aquella casa y no cayó porque estaba fundada sobre la roca. Pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, le compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena. Y descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y dieron con ímpetu contra aquella casa y cayó y fue grande su ruina. Y cuando terminó Jesús estas palabras, la gente se admiraba de su doctrina, porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. Mire, cada uno de nosotros somos edificadores. Estamos edificando en algún área de nuestra vida. Pero estamos edificando en nuestra familia, estamos edificando en nuestro trabajo, estamos edificando en los estudios para los que están estudiando, estamos edificando en lo espiritual, en todas las áreas de nuestra vida estamos edificando. Pero aquí se refiere específicamente a nuestra vida, cómo la estamos construyendo, cómo la estamos edificando. Todos de alguna manera estamos edificando. Unos edifican sobre las palabras de Cristo, ¿sí? Bueno, solo hay dos grupos de constructores, unos que edifican sobre la palabra de Cristo, o sea, estamos hablando a todos aquellos que están aquí, por ejemplo hoy, a todos los que están aquí ahora y que han levantado, bueno, pues esta obra en sus vidas, ¿verdad?, de edificar. Jesús en este pasaje comienza diciendo cualquiera. Había mucha gente que había venido, ¿verdad?, a ver a Jesús de Galilea, de Decápolis, de Jerusalén, de Judea y del otro lado del Jordán. Esto usted lo puede ver en Mateo 4:25, ¿verdad? Lo ve después. O sea, de distintos lugares había venido gente para ver y escuchar a Jesús. Y ahí en el capítulo 5, no lo busquen, en el verso 1 y 2, dice lo siguiente, dice, viendo la multitud, subió al monte y sentándose, vinieron él sus discípulos y abriendo su boca les enseñaba. Jesús les iba a hablar de una manera especial a sus discípulos, pero cualquiera de entre la multitud que quisiera identificarse con el mensaje de Cristo lo podía hacer, ¿sí? Es importante resaltar que Jesús estaba hablando a gente que eran religiosas, no incrédulos, eran los seguidores, los que andaban ahí. Y al menos, bueno, algunos aparentaban ser religiosos. Los discípulos son aquellos que toman el compromiso firme de seguir a Cristo y servirlo. Los de la multitud, bueno, son aquellos que no quieren tomar un compromiso en serio con Jesucristo. Probablemente aquí hay algunos que quieren tomar un compromiso en serio y otros que no. En consecuencia, si clasificamos a estos dos grupos, los vamos a clasificar de tal manera, ¿no? Hay unos que son del monte y hay otros que son del montón. ¿De cuál es usted?
del monte o del montón, ¿verdad? Entonces, ¿a cuál de estos dos grupos pertenece usted? Jesús quiere enseñar aquí lo que es el verdadero cristianismo, a diferencia de lo que enseñaban los escribas y los fariseos. Y Jesús dice, comienza diciendo, cualquiera, ¿verdad?, que me oye estas palabras y, ¿qué? No le oigo. Las hace. Nótese que la obediencia consiste en oír y hacer. Jesús puso en claro que oír y conocer no es suficiente. Hay muchos que oyen y que conocen mucho, pero no hacen. Tampoco oír y entender, y menos oír y leer. No entienda mal, déjeme decirle. La obediencia es oír y hacer. La persona prudente no es la que simplemente oye, sino la que oye y hace. Eso es lo que la hace prudente. Estos son los que no solo les gusta oír los sermones o asistir a las clases del instituto, que canta y dicen amén, sino que también se esfuerzan en estudiar, en orar, en asistir a las reuniones, vivir una vida conforme a la palabra de Dios. Estos son los que escuchan y hacen. Santiago 1:21, no lo busque, anótelo solamente, y dice, pero sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. Esto dice Santiago 1:21 y 22. Y Jesús está comparando al que oye y hace con un hombre prudente. Dice en esta parábola, le compararé a un hombre prudente. ¿Qué significa la prudencia? ¿Qué es la prudencia? Bueno, la prudencia es templanza, la prudencia es cautela, la prudencia es moderación, sensatez, buen juicio. Consiste en discernir y distinguir lo que es bueno o malo para seguirlo o huir de ello, ¿verdad? Ahora bien, déjeme decirle algo. A muchos cristianos les hace falta prudencia. En este sentido, como lo estamos viendo, les hace falta sensatez, les hace falta buen juicio, les hace falta discernir y distinguir lo que es bueno y lo que es malo. Ahora muchos cristianos se están dejando llevar por las modas o se están dejando llevar por aquello que está jalando gente por todas partes, ¿verdad? Dice, está jalando mucha gente, entonces esto ha de ser lo bueno. Y ahí van muchos cristianos siguiendo, ¿no? Especialmente a los jóvenes. Ahora tantas ofertas que se le están presentando a los jóvenes, ¿verdad? De iglesias, de grupos, de campamentos y de tantas situaciones que se están viendo, y mucho más a través de las redes sociales. Vemos cada día todo lo que prolifera, ¿verdad? A través de ellas, y que se muestran como ofertas para los jóvenes, principalmente los jóvenes, ¿verdad? Que son los que más, los más inquietos, los que siempre buscan, ¿verdad?, algún tipo de actividad. Y vemos que les hace falta a los jóvenes, les hace falta mucho discernimiento. ¿Discernimiento para qué? Para distinguir lo que es bueno de lo malo. Y poder tomar una sabia decisión, o sea, ser prudentes y escoger lo bueno y separar lo malo. Pero vemos a muchos jóvenes que están metidos en este tipo de situaciones. Y Jesús compara al hombre que oye y hace con un hombre prudente. Un hombre prudente que es un hombre templado, es un hombre cauteloso, un hombre moderado, un hombre sensato, un hombre que tiene buen juicio, alguien que discierne y distingue lo bueno de lo malo. Entonces, esto es, el que oye y hace es una persona prudente porque está pensando en su futuro. Muchos no piensan en el futuro, quieren vivir el día nada más. Y por eso Jesús dice, que me oye estas palabras y las hace. Le compararé a un hombre prudente. ¿Qué hizo el hombre prudente? Que edificó su casa sobre la roca. Lucas ahí en el capítulo 6, no lo busque, dice, y puso el fundamento sobre la roca, dice Lucas 6:48, que es el mismo pasaje que estamos viendo, en Lucas capítulo 6, verso 48. Mire, en aquellos lugares, en la tierra de Palestina, era una tierra de valles y de montes. El constructor tenía que buscar un lugar donde fuera fácil construir una casa. O sea,
más que buscar una facilidad, buscaba dónde construir un lugar seguro. Y bueno, es muy fácil buscar un lugar bonito, pero para construir una casa o para hacer algo, ¿verdad? Pero que ese lugar tiene que llevar también lo más importante, ¿no? Un lugar firme para poner los cimientos de la casa que se va a construir. Dice el Evangelio de Lucas también que este hombre, ¿verdad? Del mismo pasaje dice que este hombre cavó y ahondó, lo cual habla de un esfuerzo de parte de la persona con el propósito de poner un buen cimiento. Y el buen previsor piensa en el futuro. La semana pasada estuvimos en el puerto de Veracruz, en la casa de oración, y fuimos a un centro comercial nuevo. Y entonces el pastor nos dijo, mira, este centro comercial no estaba el año pasado que vinieron, dice, es nuevo, dice, pero está muy bonito, vamos a que lo conozcan. Y anduvimos ahí caminando durante la mañana, y este centro comercial está pegado, haga de cuenta que está casi sobre la arena, o sea, nada más lo divide un espacio como de 2 metros, ¿verdad?, de lo que es la arena del mar. Y yo le decía a este pastor, le decía, oye, le digo, pero no tendrá un problema el día de mañana, dice que el mar se comienza a comer la arena y el rato todas las construcciones de ahí caen. Me dijo, no, dice, fíjate, lo que pasa es que con este centro comercial cavaron tan profundo, dice, que es muy difícil que un terremoto lo pueda destruir. Precisamente lo planearon de esa manera. Anteriormente había un hotel aquí. Dice, este hotel que estaba antes aquí, precisamente sí le pasó eso que tú dices. El mar comenzó a comerse parte de la playa, se empezó ahí a meter hacia los cimientos y el hotel se cayó. Dice, entonces pues lo derribaron todo, lo hicieron todo nuevo y cavaron tan profundamente, dice, que los cimientos de esta plaza, dice, créeme lo que digo, así como los vimos, yo creo que soportan cualquier terremoto, cualquier situación difícil, dice, está muy fuerte, dice, y además le pusieron protecciones precisamente para el mar. Dice, lo bañaron con una pared de concreto en la parte de abajo. O sea, nos estaba explicando todo lo que habían hecho con estos cimientos en este lugar. Y bueno, ¿por qué lo estaban haciendo de esta manera? Bueno, porque estaban pensando hacia el futuro, para que no hubiera catástrofes, para que no hubiera situaciones difíciles. Y bueno, nosotros como cristianos tenemos que pensar de esa manera también, o sea, tener cimientos de tal manera que el día de mañana, ¿verdad?, no vengan situaciones a nuestra vida donde nos derriben por no estar bien parados en un lugar fijo, en un lugar estable, en un lugar seguro, y tenemos que pensar, y primeramente los que tenemos que pensar más a fondo somos los varones, los cabezas del hogar, porque somos los que vamos adelante y nuestra familia nos va siguiendo y somos los que tenemos que estar ahí. Entonces, y déjeme decirle algo, no siempre va a brillar el sol, no todos los días son asoleados, usted ve, entonces no toda la vida, no todos los días van a estar las cosas bien, van a haber momentos difíciles en la vida, va a haber problemas, van a venir los vientos, van a venir las situaciones difíciles, que yo creo que algunos de ustedes han pasado ya esos momentos de situaciones difíciles. Y bueno, no todos los días el sol va a brillar, va a venir días en que va a haber una tormenta y va a haber buena la tormenta, ¿no? El día de, no sé qué día fue, el lunes o martes, acá para la zona sur, cayó una granizada impresionante, ¿no? Pero tremendo, ¿no? La granizada. Y yo veía los carros que estaban afuera y nomás rebotaban los granizos, ¿verdad? Que estaban del tamaño, ¿se acuerda de las cacalotas? Ahora ya no se usan. Pero bueno, los que somos de aquellos tiempos jugábamos con aquellos que se llamaban, unas eran las canicas, una que la gata y que mi tirito y que luego había canicas de barro y todo ese tipo de cosas, imagínense, canicas de barro. Y pero había unas grandototas que se llamaban cacalotas. ¿Sí se acuerda de esas? Los que son, a ver si hay más o menos de la edad, ¿verdad? Bueno, de ese tamaño estaban cayendo los granizos, ¿no? Y yo veía que pegaban en los carros, sí, de una manera impresionante, ¿no? Así. Y después de un rato, bueno, estábamos cerrando las ventanas de la casa y yo le digo a mi hija, le dije, oye, qué ruido tan raro se oye, ¿no? Pero todavía no comenzaba a caer el granizo.
Y me dice, papá, es granizo. Pero es que el granizo venía de un lado, venía recorriendo, y se oyó un ruido muy raro, como pocas veces lo había escuchado, ¿no? Y como que venía acercándose la granizada hasta que llegó, y es más, dejó ahí el pasto, una parte lo dejó blanco, ¿sí? Ahora, déjeme decirle, el granizo cae, le cae a los bochos como le cae a los Mercedes-Benz también. ¿A quién le cae el granizo? A todos. Entonces, es lo mismo. Los tiempos difíciles son para todos, para todos. Entonces, lo que Jesús está hablando aquí es de que tenemos que ser obedientes precisamente para cuidar las consecuencias, tener, ¿verdad? Pensar en el futuro, ¿verdad? Y estar bien parados también. Entonces, la construcción de una casa, de una vida, de un edificio, exige tiempo, exige esfuerzo. Es mucho más sencillo construir una casa sin darse el trabajo de poner un cimiento sólido. ¿Cuántas casas se han caído de esta manera, no? Pero sin embargo, este hombre prudente no pensó así. Y este hombre prudente sabe que las buenas cosas cuestan trabajo. La casa, hablando aquí en esta parábola, la casa representa tu vida, representa tu salvación. Aquí nos habla del discípulo que sabe lo que quiere y a dónde quiere llegar. Jesús ya había mencionado mediante los dos caminos que hay mucha gente que le gusta el camino ancho, es decir, las cosas fáciles del mundo, ¿sí? Aquello que no cueste trabajo, que no requiera un compromiso. Vaya conmigo, ponga una marca, bueno, no se crea, ahí mismo, el mismo pasaje, al verso 13 de ese mismo capítulo 7, por favor. ¿Ya lo vio? Dice, entrad por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición. Y muchos, fíjese cómo viene la palabra, y muchos son los que entran por ella. Porque estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida, y pocos son los que la hallan. Pocos son los que la hallan. Si usted se fija, muy pocos son los que verdaderamente quieren vivir una vida de obediencia. Muy pocos. Muchos no. Muchos quieren vivir una vida como lo que dice aquí, ¿no? Entonces, quieren caminar el camino ancho y viven su vida a sus anchas porque quieren andar por el camino ancho. Pero ¿sabe? A la larga, esto trae situaciones difíciles. El otro día me encontré un hermano que llegó aquí. Yo tenía como 20 años que no lo veía. Pero déjeme decirle algo. Él, como dicen por ahí el dicho, le dio vuelo a la hilacha. Se fue por el camino ancho. Y anduvo mucho tiempo por ese camino. Y yo me lo encontré y le dije, ¡ay, qué milagro! ¿Qué anda haciendo? No, dice, ¿sabes qué? Es que ya entendí que el camino ancho no me va a llevar a ningún lado. Tengo que caminar por el camino angosto. Digo, ¿cuántos años te tardaste en entender? Dice, no, toda una vida, dice, 20 años. Y bueno, lo bueno es que estás tiempo, dice, pues no te creas, dice, ahora vengo enfermo de esto. Dice, muchos problemas derivados del alcohol, derivados de la droga, derivados de una vida totalmente de libertinaje, dice, me están afectando. Le digo, bueno, lo bueno es que todavía tienes vida y tienes esperanza, así es de que está bien. Le digo, ¿y por cuánto tiempo más vas a estar? ¿O vienes de visita nada más? Me dijo, no, dice, yo quiero ya caminar como debe de ser. Y a veces sucede eso en la vida de los cristianos. Viven pensando que nunca se va a pagar la factura. Tarde que temprano pagamos las facturas. Pero ¿cómo las queremos pagar?
Y aquello que no cueste trabajo, que no requiera compromiso, pues eso es para mucha gente. Viven como quieren, hacen lo que quieren, no tienen temor de nada. Ay, pues ¿qué tiene, hombre? No, una canita al aire, ay, pues una forma de vivir así, total. El domingo voy y me arrepiento y le pido perdón al Señor y vuelvo así, vuelvo. Y así es el estilo de vida. Pero aquí está hablando también de los que van por el camino angosto, ¿verdad? Que es difícil, que cuesta trabajo, pero es el más seguro. Nadie dijo que las cosas iban a ser fáciles. Aquí nos muestra que cada cristiano va forjando su propio destino, cada cristiano. Dice Romanos capítulo 14, verso 12, que cada uno de nosotros dará cuentas a Dios de sí mismo. Cada uno de nosotros dará cuentas a Dios de sí mismo. Y bueno, aquí nos muestra que cada cristiano va forjando su propio destino. Y habla del cristiano que sabe hacer lo que hay que hacer para su salvación eterna. No por intuición, sino por sumisión a la palabra de Jesús. Y vemos ahí en el pasaje, ¿verdad?, que nos habla de la roca. ¿Qué es la roca? Bueno, si usted se fija, notará que Jesús dirigió su atención hacia sus palabras. Cualquiera, pues, que me oye estas palabras y las hace. Las palabras de Jesús es la roca fundamental sobre la cual se puede construir para esta vida y para la eternidad. Pablo también expresa esta verdad. Vaya conmigo a 1 Corintios 3:11. Ponga una marca, por favor, ahí. 1 Corintios 3:11. Pablo dice ahí en 1 Corintios 3:11, porque nadie es nadie, porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Vea lo que dice también Pedro en 1 de Pedro 2:4, por favor. Primera de Pedro capítulo 2, verso 4. ¿Lo tiene? Dice, acercándoos a él, piedra viva, desechada ciertamente por los hombres, mas para Dios escogida y preciosa. ¿Sí? Mas para Dios escogida y preciosa. Solo Jesús es un fundamento seguro para edificar nuestra vida, nuestra familia, nuestra fe y nuestra salvación. Solo Jesús es un fundamento seguro. No estamos edificando sobre nuestra opinión o las opiniones de los demás, ni en las filosofías del mundo, sino en Cristo, la roca. Porque todo lo que hacemos, lo hacemos por Cristo y para Cristo, para que en todo tenga la preeminencia. Ya vimos que unos edifican sobre las palabras de Jesús, pero hay otros que edifican sobre la mera apariencia nada más. Regrese al capítulo 7 de Mateo, por favor. Otro grupo edifica solamente sobre la apariencia. Hay un grupo de cristianos, ¿verdad?, que solo están edificando sobre la apariencia. Dice Jesús, ¿verdad?, ahí en el capítulo ¿qué? 7 le dije, de Mateo, nada más que permítame. 7, verso 26, dice, pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, le compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena. Póngale una marca y vaya ahí a Lucas capítulo 6, por favor, para que vea este mismo pasaje en el verso 46. Fíjese, es el mismo pasaje de Mateo 7:24 y el de Lucas 6:46, pero vea cómo comienza Lucas con este pasaje. Acá Jesús comienza en el verso 24, Mateo 7:24, dice, cualquiera pues que me oye estas palabras,
Pero en el capítulo 6 de Lucas, vea cómo comienza. ¿Por qué me llamáis Señor, Señor, y no hacéis lo que yo digo? ¿Por qué me llamáis Señor, Señor, y no hacéis lo que yo digo? Que es lo mismo de Mateo 7, 21 al 23, ¿no? Mateo empieza hablando de los que edifican sobre la arena. Habla de los que aparentan ser religiosos. Son aquellos que le dicen a Cristo, Señor, Señor, pero no hacen su voluntad. Y dicen y no hacen. Son los hipócritas, pues, llamándolos de una manera. Los que viven una vida cristiana en apariencia. Es incoherente con lo que se dice y con lo que se hace. Totalmente. Así de sencillo. Dicen una cosa, pero hacen totalmente. Y así es la vida de muchos cristianos, la verdad. De esta manera, muchos cristianos están en esta situación. Lo estamos viendo con muchos padres actualmente, ¿no? Que en los hijos, estaba platicando el otro día con Toño, ¿verdad, Toño? De los adolescentes, y yo estaba platicando y me decía, ¿sabes qué, tocayo? Lo que pasa es que yo veo un problema bien tremendo en los jóvenes. Muchos jóvenes, cuando platicas con ellos, oye, ¿por qué ya no venías? ¿O por qué no esto? ¿Por qué no lo otro? Dice, y me acerco a platicar con ellos y estoy platicando, le digo, oye, ¿por qué ya no vienes? Todo eso. No, dice, es que ya no pensaba venir. ¿Pero por qué ya no quieres venir o qué? No, dice, la verdad, pues es que aquí todo está bien bonito, la verdad, y mis papás se portan de una manera bien suave aquí adentro de la iglesia y todo bien suave. Pero ya salimos y en la casa, dice, el comportamiento de mis papás es otro, totalmente. Se pelean, se gritan, se ofenden, y luego vienen aquí, yo los veo con sus manos levantadas y bien tremendo, bien bonito, toda la cosa. Pero ¿sabes qué? Se vive totalmente distinto. Y la verdad, dice, yo he llegado, eso decía un joven, dice, yo he llegado de verdad hasta pensar que mi papá son unos hipócritas. Y si la verdad no tiene sentido venir a dar una apariencia de la que no estamos, ni siquiera vivimos en la casa así. No hay respeto. Ni de parte de mi papá hacia mi mamá, ni de mi mamá hacia mi papá, dice, de verdad es una falta de respeto entre ellos. Dice, y la verdad nosotros estamos viendo todo eso, y luego el domingo nos quieren traer a la iglesia y poner una cara bien bonita de que todo está bien, de que todo y levantan sus manos y hacen todo, dice, pero no pasa nada. Dice, la verdad eso a mí me desanimó. Y me dice el tocayo, dice, no, dice, yo ya empecé a hablar con él y lo animé, oye, no, espérame, pero tus papás van a dar cuentas como tú tienes que dar cuentas, y mira, tú tienes que echarle ganas y eso. Pero ¿sabe qué? Es algo que se está enfrentando mucho ahora la situación, de que los mismos padres están deteniendo el proceso, ¿verdad?, de crecimiento espiritual en la vida de sus hijos, porque los padres no están dispuestos a pagar el precio de vivir una vida de acuerdo a la palabra de Dios, de vivir una vida en obediencia a lo que la Biblia nos enseña como familia. Y Lucas dice, ¿por qué me llamáis Señor, Señor, y no hacéis lo que yo digo? Qué tremendo, ¿no? Que hay cristianos que viven una vida cristiana en apariencia y no hay congruencia con lo que dicen y con lo que hacen. Y sabe, el mundo está lleno de estas personas. Usted véalo, hasta en todas partes. Hay algunos que se dicen doctores y le hacen cirugías estéticas y todo, y al rato salen con que no son doctores y hicieron puras tonterías con los pacientes, y algunos se les han muerto y terminan cerrando sus clínicas porque era un médico general y se pone el título de médico cirujano plástico, ¿verdad? Luego ve usted ahí, ve un montón de profesiones en las cuales de verdad el mundo está lleno de estas personas que dicen que son doctores y no lo son y te hacen una mala cirugía, ¿verdad? Los que dicen que aman cuando en realidad quieren conseguir lo que ellos desean. ¿Sabe que hasta trampas, hay algunas trampas de apariencia? ¿Sí sabía eso? Que hay trampas es gente que vive aquí en las colonias, en las afueras de la ciudad. Como la gente es muy buena onda con los trampas porque pues vienen de Honduras, del Salvador, y vienen viajando en el ferrocarril y pues los ven con su cobijita y luego una mochila ahí como de una mochila infantil. ¿Se ha fijado? ¿Sabe por qué todos traen una mochila infantil, no? Yo creo que la que dejan los niños en el año escolar, y ahí andan con su cobija ahí en las esquinas pidiendo una moneda, y siempre le hacen, ¿verdad?,
le hacen con la seña con un dedo que si le da un peso para comer y están ahí, ¿no? Entonces, y bueno, la gente los ve y dice, pobre gente, pues vienen viajando, ¿cómo va a estar la situación en su país para que vengan viajando de tal manera, dice, y pasando tantas situaciones, dice, y les da a la gente y le da? Pero entonces ahora los de acá de las colonias vieron que la gente les da y pues ya también cargan su mochilita y todo eso, pero viven aquí en una colonia. Son trampas por apariencia, son trampas hipócritas, que se cuelgan el título de trampa, pero no es cierto. ¿Y todo por qué? Por no pagar el precio de ponerse a trabajar. Y eso es la vida de muchos cristianos, así es. Viven por apariencia. ¿Por qué? Porque no se ponen a pagar el precio de vivir una vida de acuerdo a la palabra de Dios. Y todo es así, de esta manera. Le digo, hay muchos doctores. ¿Cuántos? Acuérdese de la Matabellas. ¿Se acuerda de esa mujer? Que era la más gruesa de las que le hacía estética y todo eso. Y no hizo, ¿cuántas cosas no hizo, no? Que luego inyectaba puro aceite del 40 a las mujeres. Y cuando no tenía, pues compraba ya aceite quemado ahí por barril de 200 litros, ¿no? Y le inyectaba a la gente. ¿Y cómo estaba la gente? Bueno, la descubrieron que solamente estaba usurpando un título que no tenía, una profesión que no era la de ella, y bueno, fue a pagar las consecuencias. ¿Por qué? Fueron las consecuencias de su desobediencia. Y en la vida de los cristianos es similar. O sea, la Biblia nos habla y nos habla y nos enseña cada vez más y más un estilo de vida y no estamos dispuestos a seguirla. Y es lo que Jesús nos enseña. Y dice, cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, dice, cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, ¿sí? Oír es una de las grandes necesidades de la humanidad, pero hacer lo es más. Usted y yo estamos ahora oyendo, estamos escuchando lo que estamos hablando, lo que yo estoy diciendo usted lo está escuchando y yo también me estoy escuchando, pero la parte más importante de todo esto no es el escuchar, sino la otra parte, el hacerlo. Oír es una de las grandes necesidades de la humanidad, pero el hacer lo es más. Y es donde muchos ahí se atoran, en esa parte. Y ya hemos mencionado que oír y conocer no es suficiente. Oír y conocer no es suficiente. El conocimiento por sí mismo no puede salvar. El conocimiento envanece, pero el amor edifica. Eso decía Pablo en 1 Corintios capítulo 8, verso 1, ¿sí? Y a veces nos convertimos en grandes expertos, fíjese, grandes expertos. Conocemos con lujo de detalle los mandamientos de Dios, pero fallamos en ponerlos en práctica. Aquí son aquellos cristianos que van a la iglesia, escuchan sermones, escuchan clases, escuchan conferencias, pero no practican nada. Son los que piensan que el hecho de ir a las reuniones de la iglesia ya es algo y que el Señor se los tomará en cuenta. De poner en práctica el oído dependerá nuestra solidez como cristianos. Tu solidez como cristiano depende de poner en práctica lo que escuchas. Y dice Jesús, ¿verdad? Que el que dice, pero aquel que no hace, ¿verdad? Le compararé a un hombre insensato, es decir, que no es sensato, que no es previsor. Qué tremendo, ¿no? Edificó su casa sobre la arena. Dice Lucas, el mismo pasaje dice, que edificó su casa sobre tierra, sin fundamento. En las noticias vemos constantemente cómo la gente se pone a hacer sus casas en lugares que no tienen fundamento. Y luego después le dice, miren, no construyan en esta área aquí había un río, pero el río tarde que temprano en alguna inundación va a buscar su cauce, no construyan aquí, mire, este es un paso de un río, todo este tipo de cosas. Y bueno, la gente no hace mucho caso. Mire, ¿sabe por qué tenemos este tipo de inundaciones acá por la zona de Plaza del Sol? Cada año Plaza del Sol se inunda.
¿Y sabe por qué? ¿Por qué se inunda? Porque Plaza del Sol y todas esas calles que están por ahí eran la afluencia de un río llamado Santa Catalina. Ese río de hace muchísimos años, muchísimos, no sé cuántos. Imagínense, Plaza del Sol se inauguró en el 27 de noviembre de 1969, fíjese, ya todos los años que tiene. Y ya estaba construida todas esas colonias, Ciudad del Sol y todas esas. Pero ese río viene desde allá, desde el Col, y viene bajando. Ese río reconoce todo el camino por donde pasaba. Y hay muchas casas que están sufriendo los deterioros precisamente por eso, precisamente por todos los ríos, ¿verdad?, que fluyen. Aquí esta era una zona donde bajaban también algunos ríos, y por eso ahora en el tiempo de lluvia se inunda. Vea cómo se inunda cuando hay tiempo. O sea, los ríos van a reconocer los cauces. Y siempre se le dice a la gente, no construyan ahí, no hagan esto ahí, miren las afluencias del río, cuando venga, les va a causar problemas. Pero la gente sigue y sigue y sigue violando los principios de edificar bien. Estoy hablando en lo natural, una casa o un negocio o algo. Bueno, al rato vienen, se inundan las casas, se inunda todo, y la gente comienza a renegar y comienza, no, pero ¿por qué? Mira el gobierno, y siempre la culpa es del gobierno, ¿verdad? No, mira el gobierno, qué mal hecho, las construcciones. Pues no son las construcciones, es la falta de sabiduría de no prevenir los lugares en donde estamos fincando, en donde estamos construyendo. Y la gente lo entrevista en la tele, oiga, no, vea estas porquerías, mire cómo se inundó mi casa, y es puras aguas negras, el río fulano se desbordó y mi casa está llena de aguas negras y se me echaron a perder todos mis muebles y todas mis cosas, todo eso. O sea, estoy sufriendo las consecuencias de mi desobediencia. ¿Cómo hace falta esa parte en los seres humanos de aceptar los errores que cometemos? De decir, ¿sabe qué? Estoy pagando las consecuencias de mi mala decisión. Se me ocurrió fincar en este lugar, se me ocurrió comprar la casa en este lugar, ya me habían dicho que esta era una afluencia de un río, y yo de todos modos dije, la casa me sale barata, la casa esto, la casa lo otro, y de todos modos la compré, y ahora estoy pagando las consecuencias de mi desobediencia. Jamás he visto en la televisión, cuando entrevistan a la gente, que alguien tome de verdad esa parte de decir, estoy pagando las consecuencias de mi desobediencia. No, siempre tratamos de culpar a alguien, siempre tratamos de culpar a los demás de lo que nos está saliendo mal o de lo que estoy haciendo mal. Siempre buscamos un culpable. En ese caso, no, pues el gobierno, el gobierno que me pague. Y el gobierno tiene la culpa de muchas cosas. Le voy a decir por qué. Porque luego el gobierno saca programas del plan DN3. El plan DN3, no, pues ahí va el ejército, y ahí anda el ejército apaleando el agua en las casas. Y luego, no, pues que ahora Sedesol, ¿verdad? La Secretaría de Desarrollo Social va a sacar un programa de ayuda para los muebles a toda esa gente que se les inundaron las casas. Entonces el gobierno trata de resolver los problemas, ¿verdad?, de las consecuencias de desobediencia de mucha gente. Y no estoy en contra de los programas sociales del gobierno, no, para nada. El problema es que eso también trae un aliciente para la gente decir, pues aquí me construyo, y al rato, ¿verdad?, se fue todo, se inundó su casa y todo el colchón enchinchado, ¿verdad?, ya no servía para nada, y luego, pues el gobierno me va a dar un colchón, ¿verdad?, cuando ya se le salió un alambre en la espalda y otro alambre en la pierna, ¿verdad? Y siempre la gente trata de sacar partido de las situaciones. Yo no he visto, de verdad, a alguien que diga, ¿sabes qué? La verdad, cometí un error. Construí o compré en donde no debería de comprar o en donde no debería de construir. Y en el cristianismo es igual. Siempre estamos buscando la forma para sostenernos en nuestra manera de pensar y de vivir, y no cambiar. No, es que yo ya soy así. Oye, cambia tu carácter, qué gacho. No, pues es que yo ya soy así. Así era mi papá, así era mi abuelo, y oye,
Trata bien a tu esposa. No, bueno, pues es que ella ya me conoció de esta manera y bueno, pues así que se aguante y así esto. En lugar de cambiar y, no, es que mi papá me enseñó a hacer así. No, es que, o sea, siempre buscamos justificantes, pero para no cambiar en nuestra manera de vivir. Qué tremendo, ¿no? Pero así es. Y vemos que este hombre edificó su casa sobre la arena, sobre tierra, sin fundamento. Dice, estaba leyendo el comentario de Barclay y decía que en aquellos tiempos en Palestina el constructor tenía que tener previsión, los constructores. Dice que había muchos valles que en verano parecían arenales agradables, unos arenales muy agradables, pero que en invierno era el lecho de furiosos torrentes. Y podía ser que alguien estuviera buscando dónde construirse la casa. Vería a lo mejor ese hueco arenoso, agradable, protegido y pensaría que era el lugar ideal. Pero si no era un hombre previsor, a lo mejor construía su casa en el lecho seco de un torrente y cuando llegara el invierno se le desintegraría la casa. Muchos hombres se dejan llevar por el momento, por la vista de sus ojos, porque era lo más fácil, era lo que no costaba trabajo. El hombre fue perezoso en cavar sobre la roca, le gustaba más lo superficial, y son muchos los cristianos que no están construyendo sus vidas sobre Jesús, sino sobre sus propias opiniones, intereses y deseos, como lo hacían los escribas y los fariseos. O sea, no les interesa construir su vida sobre Jesús. No me interesa. Me interesa construir mi vida sobre mi propia opinión, sobre mis propios intereses y sobre mis propios deseos. Y eso justifica para que no cambie. ¿Sí? Y así era como vivían. Ahí vea el capítulo 7 de Mateo, el verso 28 y 29, por favor. Dice, y cuando terminó Jesús estas palabras, la gente se admiraba de su doctrina, porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. Los escribas enseñaban de esa manera. De esos escribas como los que le dicen, ahí la llevas, ahí vas bien, hombre, no hay problema, pues poco a poco, es un proceso, no, vas bien, vas llevando tu vida muy bien, se ve el esfuerzo que estás haciendo y eso es suficiente. No, espérame, no es el esfuerzo suficiente, es el cambio lo que es suficiente, no es el esfuerzo, es el cambio lo que tiene que demostrarse. Pero mire, realmente los que son cristianos son los que te van a decir, creo que te está faltando aquí, creo que te falta por allá algo, creo que necesitas cambiar esta área en tu vida, creo que necesitas modificar esto, creo que lo que estás haciendo no está bien, se me hace que esto está mal o esto está por otro lado muy distinto a lo que debe ser. ¿Y cuál es la reacción a veces de estos cristianos que no son lo suficientemente maduros? Y luego van a decir, ¿verdad? ¿Qué? ¿Acaso me vas a decir tú a mí cómo debo de edificar mi vida? ¿Cómo debo de llevar mi matrimonio? ¿Cómo debo de llevar mi cristianismo? Tú eres el que me vas a enseñar, tú eres el que me vas a decir. Y en muchos cristianos la reacción es de enojo. Aunque él sabe que le falta más compromiso con la palabra, más oración, más estudio de la palabra, congregarse más, vivir más y obedecer más, la reacción es de enojo. ¿Tú quién eres para decirme lo que tengo que hacer? Esos dos tipos de casas, o son dos tipos de vidas, aparentemente son iguales. Desde afuera vemos a este que dice que es cristiano, ¿no? Viene a la iglesia, canta, ora, ofrenda, etcétera, etcétera, etcétera. Pero dentro de su corazón no tiene su fundamento en Cristo. Sabe que pone en peligro su vida y la de su familia por no tener el fundamento sobre la roca. Pero piensa que el Señor le perdonará, al fin y al cabo Dios es amor. Está comprobado que la palabra del hombre en sus opiniones
no hay permanencia. Solo en la palabra de Cristo hay permanencia y seguridad. Primera de Pedro 1:25 dice: mas la palabra del Señor permanece, ¿para cuándo? Para siempre. Mas la palabra del Señor permanece para siempre. ¿Usted sabe por qué le ponen a los barcos un ancla? O a las lanchitas ahí, cuando usted va a Chapala y ve que está el oleaje, ¿verdad? Está el lago bien picado, ¿verdad? Ahí con el aire y todo eso, y las lanchas se mueven así de un lado, pero no se mueven del lugar. Se mueven así para un lado y para otro, ¿verdad? Pero ¿para qué es el ancla? Porque si no le ponen un ancla, se irá a la deriva, siguiendo las corrientes que le empujen. No se puede mantener en su sitio a no ser que esté anclado de manera segura. Este principio no es menos cierto en lo espiritual. Si un hombre no tiene un ancla para su vida o un fundamento para su vida, no puede mantenerse en pie. Todos enfrentaremos pruebas. Vea lo que dice 7:25, Mateo 7:25. Descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y golpearon contra aquella casa y no cayó porque estaba fundada sobre la roca. Descendió lluvia, descendió lluvia. ¿De dónde viene la lluvia? De arriba. Dios permite que pasemos por situaciones difíciles, de verdad. Dios permite. Pero ¿sabe por qué? Porque Dios quiere que estemos bien anclados, que estemos bien preparados. Y Dios permite que desciendan lluvias. Dios permite que vengan ríos. Dios permite que soplen los vientos. O sea, si lo ponemos en el sentido natural, Dios permite que pasemos situaciones difíciles en la vida. Hace rato Julio estaba mencionando, ¿verdad?, de que gracias Señor porque por medio de la enfermedad nos acercas a ti. Y es verdad, es verdad. Muchos cristianos pasan los años y los años jugando, no echan el ancla, ¿verdad?, en la roca, y pasan ahí para un lado para otro. Y cuando les detectan alguna enfermedad, vienen y quieren hacer todo lo que no hicieron en 20 o 30 años, ¿verdad? O sea, ahí sí. Y Julio decía, ¿verdad? Gracias Señor porque por medio de las enfermedades nos acercas a ti. Dios permite que vengan las lluvias, que vengan los ríos, que vengan los vientos a nuestra vida. Aquí lo importante es, ¿en dónde está edificada tu vida? ¿Sobre la roca o sobre la arena? ¿Qué has hecho en todos estos años como cristiano? ¿Realmente vives anclado en la palabra? El verso 27 habla que dice, descendió lluvia, vinieron ríos y soplaron vientos. O sea, en el 25 dice que descendieron lluvia, ríos y soplaron vientos. En el 27 también dice lo mismo, descendió lluvia, vinieron ríos y soplaron vientos. Pero lo que cambia las condiciones climatológicas que presenta el pasaje son las mismas. Pero la diferencia está en cómo edificó uno y cómo edificó el otro. Uno edificó sobre la roca, otro edificó sobre la arena. Pero los problemas son los mismos, exactamente los mismos. Es exactamente las mismas palabras en este pasaje. Ambos pasan por una tormenta, ambos oyen la lluvia, ambos ven los desbordamientos de los ríos y ambos sienten los vientos también. No pueden eludirlo. Por eso es importante construir una casa sobre la roca, y no para los días de verano, sino para los días de tormenta. Por eso es importante que el cristiano esté fundado sobre la roca, no para cuando todo le va bien, sino para los días de pruebas que van a llegar a tu vida. No podemos escapar de las calamidades en esta vida. Vaya conmigo a Pedro, por favor. Primera de Pedro, capítulo 1. Primera de Pedro, capítulo 1, verso 6.
Usted me dice si lo tiene. Dice 1 Pedro 1:6. Dice, en lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero, se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. Jesús quiere enseñarnos que no estamos aquí para pasarla del todo bien. Van a venir situaciones. ¿Usted creía que estamos aquí para pasarla bien chido, bien buena onda? ¿Usted cree que los tiempos se van a mejorar? ¿Sí o no? No. Vean nada más cada vez cómo están las cosas. Todas las situaciones. Y esto es en todas partes, créanmelo. En México, en Estados Unidos, en Europa, en todas partes. En todas partes. Jesús quiere enseñarnos que no estamos aquí para pasarla del todo bien, sino para aprovechar las oportunidades que nos da para crecer y ser mejores. Y en las pruebas hay variedad de pruebas. Habrá lluvia, habrá inundaciones y fuertes vientos. No podemos, usted y yo no podemos elegir por cuáles pruebas pasar y por cuáles no pasar. Habrá tentaciones, persecuciones, necesidades, enfermedades, muerte, etcétera. Alguien dijo por ahí, ¿no? Las pruebas son parte del currículo divino. Edificar sobre Jesucristo no nos libra sobre las tormentas de la vida, sino que nos afirma para poder resistirlas. Eso es lo más importante, que estemos firmes. Dice en el verso 25, descendió lluvia y todo esto, ¿verdad? Vinieron ríos, soplaron vientos y golpearon contra aquella casa y no cayó, porque estaba fundada sobre la roca. Este cristiano se mantuvo firme a la hora de la prueba porque no vivió un cristianismo de apariencia. No confió en su ingenio, en sus habilidades, sino en el fundamento de su vida, Jesucristo. Mire, el verdadero creyente muestra humildad, gratitud y obediencia. Termino leyendo Juan 2:17, no lo busque. Dice, y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece, ¿para cuándo? Para siempre. Los resultados para otro serán negativos. Van a venir las mismas situaciones, pero la casa cayó, no prevaleció, no aguantó el día de la prueba. Los ríos se llevaron la arena y empezaron a caer las paredes, el techo, dejando trozos por todas partes, una pérdida total. Qué tremendo. Lo mismo pasa en la vida de los cristianos, que a la hora de la prueba se van a la botella, a las drogas, al juego, dejan a la esposa, dejan la iglesia, dejan de hacer muchas cosas, porque no soportan la prueba. Estamos hablando de edificar una vida como cristianos, que es algo que todos debemos hacer, que todos enfrentaremos en las pruebas y que todos obtendremos resultados dependiendo del fundamento que tú tengas. Cierra tus ojos un momento. Te voy a poner un ejemplo. Así con tus ojos cerrados, déjame darte un ejemplo. Te pongo el ejemplo de dos estudiantes que van a la misma escuela, van al mismo salón. Los dos llevan sus libros, los dos toman sus notas y aparentemente los dos van bien. Pero luego llega la hora de los exámenes y ahí es donde se ve que uno estudiaba y el otro chateaba en el Facebook. Uno estudiaba y el otro en el Face. ¿Cómo estás edificando tu vida, tu salvación, tu familia? ¿Sobre la roca que es Jesucristo? ¿O sobre tus pensamientos, sobre tus opiniones? Y en esta noche, Dios
Dios quiere que cada uno tomemos un compromiso con Él, de seguir siendo cristianos por apariencia o seguir siendo cristianos fundados sobre la roca. Probablemente muchos han vivido por apariencia, pero esta noche el Señor nos ha hablado acerca de las consecuencias de la obediencia y de las consecuencias a la desobediencia por escuchar sus palabras y por no hacerla. Y muchos han escuchado estas palabras de Jesús y no las han hecho. Y por eso la palabra dice: Señor, Señor, ¿por qué me llamas Señor, Señor y no hacéis lo que yo os digo? Si tú quieres hoy tomar este compromiso de decir: ¿sabes qué? He estado edificando mi vida, mi familia, mi vida espiritual sobre la arena durante mucho tiempo, pero hoy quiero edificar sobre la roca. Si tú estás en esta condición, ponte de pie, vamos a orar por ti. Si tú estás edificando, has edificado sobre la arena, ponte de pie, queremos orar. Queremos orar por ti, porque de que van a venir las situaciones difíciles, van a venir. Pero es tiempo de que comiences a fundar tu vida, tu casa, tu familia, tu trabajo sobre la roca. Cada año tú y yo somos testigos de cómo viene el temporal, viene muy fuerte y tumba los árboles, y hay casas y techos y tejabanes y se lleva todo. Y muchos de esos es porque no están firmes. Pero hoy en esta noche tú puedes hacer un compromiso con Dios de estar firme sobre sus palabras. Levanta tus manos y vamos a orar. Padre, te damos gracias, Señor, por la oportunidad que tú nos das de tomar una decisión firme, Señor, en nuestra vida como cristianos, de ya no ser cristianos por apariencia, Señor, sino ser cristianos verdaderamente fundados sobre la roca, fundados sobre ti, Señor, que son tus palabras, Señor. Gracias por esta oportunidad, Señor, porque, Señor, sabemos que tú eres el ancla que necesitamos en nuestra vida espiritual, Señor, para no andar de un lado a otro, para no ser llevado por las corrientes, Señor. Y que cuando vengan los tiempos difíciles, Señor, nuestra casa prevalezca, Señor. Señor, queremos hacer este compromiso contigo de vivir una vida más como cristianos convencidos que como cristianos por apariencia. Padre, también ponemos en tus manos la vida de todos aquellos, Señor, que han estado viviendo una vida sobre la roca, Señor. Te pedimos por ellos también, Señor, para que cada día tú les sigas añadiendo, Señor, más sabiduría, más entendimiento y todo lo que ellos necesitan para seguir perseverando, Señor, en ese camino, Señor, en el camino angosto, Señor. Sabemos que no es fácil, pero tampoco es imposible, Señor. Padre, ponemos nuestras vidas en tus manos y te pedimos, Señor, tu sabiduría, Señor. Queremos ser prudentes en todo lo que hagamos, aún para hablar, aún para pensar, aún para decidir, aún para tomar decisiones en los planes y en los proyectos. Queremos ser prudentes, Señor. Y solamente, Señor, parados sobre la roca, podemos ser prudentes, porque tú nos darás la sabiduría que necesitamos cada día para tomar las mejores decisiones. Padre, te damos gracias por tu amor, por tu palabra, por la oportunidad
que nos das cada día de estar a cuentas contigo, Señor. En el nombre de Jesús te damos gracias, Señor. Amén. Amén. Que Dios le bendiga, que pase buenas noches.